Queridos viajeros, siempre es un día muy especial cuando saludamos a Manuel Jiménez, que es profesor adjunto de la Universidad Internacional de La Rioja, de la Facultad de Educación. También, y nos lo contará ahora en el programa, ha estado hace poco como investigador honorario en el University College de Londres, nada más y nada menos una universidad que además está, bueno, siempre ha tenido un carácter global, pero últimamente lo está promocionando mucho más, ese carácter mundial. Y especialidad de Manuel Jiménez, la psicología de la educación, entre otras muchas, porque estudia un montón de aspectos de la vida, del ser humano, muy relacionados también con cómo nos manejan un poquito las hormonas y cómo las manejamos nosotros a ellas, que yo creo que eso es lo más difícil. Pero bueno, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De hecho, te pillo en Málaga casi de milagro, ¿no? Porque has estado en Londres últimamente bastante tiempo. Bueno, hace bien poco que estaba todavía en Londres recibiendo ese maravilloso tiempo que nos acompaña siempre en esa bonita ciudad. Sí, ¿verdad? Ahí con la bruma y con la niebla y aquí en España últimamente también un poquito de niebla estamos teniendo. Ahora ya en Málaga, maravilla de tierra, siempre lo decimos. Y imagino que habrás notado muchísimas diferencias, ¿no? Nos decías desde Londres que estabas viviendo una experiencia increíble, ¿no? Allí, de un trabajo intenso y de un contacto con una universidad puntera en la que los grupos de investigación, pues la verdad es que son de una intensidad increíble en cuanto a sus descubrimientos y estudios. Pues es muy sorprendente, realmente una de las cosas que más me ha llamado la atención del University College es la dirección del trabajo con los alumnos. Los alumnos y los profesores forman un único conjunto donde las relaciones son estrechas, las tutorías se hacen prácticamente a vista de todos, en zonas abiertas. Y después los laboratorios de investigación son realmente espectaculares. O sea, he tenido la oportunidad de conocer tres o cuatro laboratorios de los más punteros, el de neurociencias, el de astrofísica, el laboratorio de materiales, que esto es una cosa que me sorprendió bastante dentro de la Facultad de Ingeniería, un trabajo con materiales, con lo que es la última tecnología del trabajo con distintos elementos, grafeno incluido, que era todo muy sorprendente y realmente muy gratificante. Porque, bueno, en definitiva estábamos pues, en la universidad considerada una de las mejores, si no la mejor, en materia de educación, la tercera del mundo en neurociencias, ahí es nada, y entre las 20 mejores universidades del mundo, o sea que realmente poco más se puede decir. La verdad que impresionante, ¿no? Poder haber compartido ese tiempo con grandes científicos y con una forma quizá muy distinta de ver la educación, que siempre lo decimos, ¿no? Y que aquí en España, en algunas cuestiones es verdad que podemos estar un poquito adelantados o que podemos estar experimentando con algunas metodologías muy innovadoras, pero en otras parece que todavía nos quedamos un poquito ahí, bueno, pues en el pelotón de cola, ¿no? Tuve la suerte, estando precisamente en el Instituto de Investigaciones de la Educación, allí en Londres, en la calle que se llama Bedford Way, pues tuve la suerte de conocer a varios investigadores internacionales que coincidían conmigo en esas estancias. Y había investigadores de Harvard, Yale, incluso investigadores que venían de Oxford y de la Universidad de Zurich, con lo cual realmente se convirtió aquello en una reunión de eruditos de la educación en la cual yo abrí las orejas todo lo que pude para nutrirme al máximo de aquellas conversaciones interesantísimas realmente. Estamos a un peldaño por detrás, realmente. Bueno, y en este caso estáis intentando poneros en una situación de élite absoluta en cuanto al estudio de la mente competitiva humana. Ya hablamos de tu investigación, de tus últimas investigaciones. Además, lo estáis haciendo con un equipo profesional de jugadores de videojuegos, los llamados juegos electrónicos o eSports o deportes electrónicos, dependiendo de con quién hables, ¿no? Yo prefiero lo de deportes electrónicos, me parece más completa la definición. Y habéis estado haciéndoles todo tipo de pruebas, poniéndoles ante situaciones realmente complicadas.
Y una de las principales conclusiones que me decíais que habíais sacado era que, al contrario de lo que mucha gente puede pensar, estos jugadores diferencian perfectamente la realidad, es decir, una situación de violencia real, de una situación de ficción, en la que pues pueden tener que hacer algo, pueden tener que desarrollar algún tipo de misión más violenta o menos, o con más estrés o con menos estrés, dependiendo de al juego al que estén jugando. Pero parece ser que diferencian perfectamente, ¿no? Sí, bueno, si nos vamos un poco a las aventuras de nuestro famoso caballero Don Quijote, ¿no? Pues perdió un poco la noción de la realidad leyendo de forma compulsiva los libros de caballerías, ¿no? Que diría nuestro amigo Cervantes. Sin embargo, a nadie se nos escapa que cuando somos aficionados a películas de terror o a películas de cine fantástico o, o cualquier otra actividad, o leemos libros de espionaje y libros de aventuras, pues nosotros somos perfectamente capaces de diferenciar lo que está ocurriendo en nuestra vida real de lo que estamos viviendo a través de eso, que para nosotros puede convertirse en una profesión, como es tu caso inclusive, ¿no? Que Total. puede convertirse en nuestra capacidad de redactar libros y venderlos y convertirlos en bestseller, o incluso ser directores de cine o disfrutar simplemente de las películas de cine negro. Y esto no va a hacer que nosotros seamos más agresivos o menos agresivos que cualquier otro. Bajo esta premisa, durante muchos años se ha intentado, y esto es curioso, porque ha habido investigaciones incluso que han señalado que las revistas científicas eran más proclives a publicar artículos donde se relacionara la agresividad con los videojuegos que aquellos que no lo que ofrecían resultados nulos, lo cual no deja de ser sorprendente. Después de más de 10 años intentando encontrar estas relaciones entre la agresividad y los videojuegos violentos, pues las últimas conclusiones han tenido que reconocer que no hay evidencia que sugiera causa-efecto en el uso de videojuegos violentos y respuestas agresivas. Claro, pero esto es muy complicado de llevar a cabo porque siempre que hablamos de violencia en el ámbito del ser humano hemos encontrado muchas dificultades para poder correlacionar la violencia explícita con lo que el sujeto percibe que es su condición violenta. O dicho de otra manera, el autoinforme de una conducta violenta suele estar bastante sesgado. Y es muy difícil poder encontrar elementos empíricos de medida que nos permitan observar agresividad real y cierta de manera inequívoca. Claro, ¿cuáles han sido las relaciones que han aparecido en los estudios de investigación entre videojuegos y violencia? Pues que los chicos que son violentos eligen videojuegos violentos. Por tanto, hay más probabilidad de que si elegimos un videojuego violento, veamos que hay perfiles violentos que juegan ese videojuego. Pero esto no quiere decir que el videojuego haya producido esa violencia, sino que la violencia ya existía per se en el sujeto y el sujeto violento es el que elige videojuegos violentos. Mientras que el sujeto no violento juega videojuegos violentos, no violentos, de creatividad, de todo tipo. Claro, nosotros hemos dicho, si esta teoría de atenuación de la agresividad y la violencia es cierta, tendría que ocurrir que aquellos chicos que juegan más videojuegos violentos durante más tiempo tuvieran una respuesta emocional ante imágenes violentas más atenuada que un grupo control que no juega ningún tipo de videojuego. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos probado esta hipótesis. Hemos cogido qué mejor manera que jugadores profesionales que pasan todos los días 8 horas entrenando cuando no están compitiendo con otros equipos profesionales en cualquier parte del mundo. Además, es su modo de vida, con lo cual la implicación en el juego es mayor. Bueno, pues nos quedan todavía sujetos experimentales a los que tomar imágenes cerebrales, porque lo que hemos hecho ha sido meter a estos sujetos en un TAC de 3 teslas, hacer una resonancia magnética funcional, especialmente de las estructuras
subcorticales de lo que es nuestro cerebro emocional, que es el único que va a fluir sin filtros, ¿no? Es el único que ante una imagen determinada va a tener una respuesta determinada. Y una de las cosas que nos ha sorprendido es que el complejo amigdalario, que en definitiva va a ser el que va a estar relacionado con las conductas de fight and flight, de lucha y huida, pues se manifiesta en similar manera en ambos grupos, en el grupo control, en el grupo experimental, y lo que es más interesante, en el grupo experimental han reaccionado a las imágenes violentas y, sin embargo, el complejo amigdalario no entra en juego ante imágenes neutras. Lo cual quiere decir que esta conducta, supuesta conducta de atenuación ante la violencia, pues puede que se quede un poco en entredicho. Tendremos que seguir trabajando sobre el tema, pero suelen ser, las respuestas cerebrales suelen ser bastante claras, o están o no están. Si no están, pues no están. Y además es interesante, ¿no? Porque, bueno, ellos, evidentemente, como decías, entrenan muchas horas, están expuestos a muchas imágenes y también imagino que pueden tener situaciones de estrés, ¿no? Es decir, tienen que decidir en segundos y saben que la decisión que tomen no solo les afecta a ellos en el juego, sino que afecta al equipo y que además, si el equipo no gana, puede haber consecuencias económicas negativas. En fin, como que tienen que manejar un estrés que podría ser comparable al que maneja una persona cuando está tomando decisiones para su empresa, ¿no? O en la bolsa, para tomar decisiones de inversión, ¿no? ¿Habéis visto algún tipo de capacidad especial que ellos puedan tener para manejar estas situaciones? ¿O si el cuerpo reacciona de una forma u otra, produce más, menos, dependiendo del control que ellos tengan? Lo que hemos observado es que sus respuestas no son diferentes a las de cualquier otro deportista de alta competición. Ujú. O sea, que su cerebro produce la misma cantidad de hormonas vinculadas al éxito o al fracaso, tanto de hormonas del estrés vinculadas a la emoción de frustración ante la derrota, como de hormonas androgénicas, como puede ser la testosterona, ante el éxito, el triunfo deportivo o el interés competitivo por batir a sus adversarios. O sea que en realidad alguna vez lo hemos comentado, nuestro cerebro competitivo no entiende realmente de si lo estamos haciendo a través de un videojuego, si lo estamos haciendo a través de un negocio, si lo estamos haciendo a través de un balón, de darle patadas a un balón, o lo estamos haciendo a través pues de una apuesta electrónica. Que al final, obviamente, pues cuando yo juego, pues apuesto porque va a ganar el equipo A y el equipo A gana, pues este acceso de euforia más el incentivo tangible, que es una cantidad de dinero determinada, va a producir una retroalimentación en el sistema de la recompensa exactamente igual que puede producir el éxito competitivo o cualquier otro tipo de logro que el cerebro competitivo, que el cerebro emocional tiene cuando va a buscar un recurso, ¿no? Que es como nuestro cerebro lo tiene. Es curioso porque los deportes electrónicos están tomando una importancia muy grande. Vosotros ya habéis estudiado a deportistas de élite de, bueno, pues de deportes, digamos, normales, cotidianos, ¿no? El fútbol, el tenis, el voleibol, el baloncesto. Pero de repente, bueno, aparece este fenómeno, ¿no? El de los deportes electrónicos. Y aparece un equipo que tiene interés en mejorar, ¿no? Sus resultados. Y se reúne en torno a un montón de científicos, ¿no? Compañeros, que les vais dando pautas, pues dieta, estrés, control emocional, miles de cosas. Bueno, parece ser además que les ha ido muy bien, ¿no? Por lo que tengo entendido. Pues no les ha ido nada mal, la verdad. Bueno, hace tiempo se puso en contacto con nosotros un equipo de alta competición
De hecho, las reuniones pues fueron conmigo, intentaron de alguna manera que yo fuera el que fuera la cabeza visible del proyecto y me encargara un poco de coordinar esos factores que comentas, ¿no? Y bueno, pusimos en marcha un proyecto bastante ambicioso y si te soy sincero, y he trabajado con equipos de fútbol profesional, baloncesto profesional, hockey, bádminton, tenis, judo. No he visto nunca un dispendio económico similar y ni escatimando ningún tipo de gasto a la hora de poner en marcha el proyecto. Y efectivamente, ¿qué observamos? Pues observamos que los jugadores primero afianzaban aún más su unión como equipo, estaban mucho más integrados. Obviamente tenían momentos buenos, momentos malos, como tienen todos los deportistas, pero en los momentos malos es cuando más se unían. Y, y como resultado final, claro, es que al final tampoco descubrimos nada nuevo. Cuando tú compartes unos momentos no solamente de trabajo con las personas, sino también momentos personales, momentos pues de enlace social, de enlace emocional, todo esto va a suponer que el conjunto del equipo de trabajo va a funcionar mejor, ¿no? Bueno, esto ya lo ha descubierto Google hace mucho tiempo, ¿no? Tú sabes que en Silicon Valley Google tiene por contrato en sus ingenieros, ¿no? Que X número de horas la tienen que dedicar a estar en conversaciones con sus amigos, a tomar tiempo libre, a hacer deporte. O sea que dentro de esos Ya. contratos está incluido estos parámetros, pero no porque ellos consideren que es bueno para ellos como ingenieros, sino porque se han dado cuenta que su rendimiento es mucho mejor y que las mejores ideas y los mejores algoritmos los descubren cuando están en una situación distendida, de relajación, de relación con los demás. Es cuando dicen, oh, anda, mira lo que se me acaba de ocurrir, macho. Y es el momento en el que se hacen los grandes descubrimientos. O sea que esto tampoco vamos a descubrir nosotros nada nuevo que no se sepa ya. Me estás recordando al ensayo sobre la utilidad de lo inútil, ¿no? Es decir, la utilidad de aburrirse, de estar algún tiempo dedicado a nada. Y de ahí surgen ideas, ¿no? Que es lo que a veces nos pasa a los que, bueno, a los profes también nos pasa, ¿no? Que de repente, o a los que escribimos, o a los artistas, ¿no? Que de repente están en la ducha y dicen, anda, pero si esta letra puede ir por ahí, ¿no? O Mm. vaya, si es que este ejercicio, esta actividad la tenía que haber hecho así, porque hubiera funcionado mejor con los chavales, ¿no? Pues fíjate qué interesante. Y luego también estáis, bueno, seguís avanzando en temas con las hormonas, tanto la del estrés, el cortisol, que ahora hemos hablado mucho de él también, como la testosterona. Incluso te hemos podido ver, ¿no? En algún documental explicando temas sobre testosterona que nos han dejado bastante sorprendidos porque parece ser, bueno, que somos capaces, ¿no? O que hay individuos que se les ha diagnosticado una testosterona cero y han sido Mm. capaces, ¿no? De aumentarla y de superar limitaciones que supone, ¿no? Esta testosterona. Sí, de hecho, muchos estudios que se han puesto en marcha con administración exógena de testosterona, una de las cosas que más ha llamado la atención es que nuestras respuestas emocionales o nuestras respuestas competitivas o nuestras respuestas agresivas o nuestras respuestas de dominancia social, que son las que más están adscritas, por ejemplo, a la testosterona, ¿no? Uh, no están tan relacionadas a niveles altos de testosterona como a altas variaciones de testosterona. O sea que a lo mejor entre tú y yo, pues hay 300 nanogramos o 300 picogramos para decirlo bien, de testosterona de diferencia entre tú y yo. Yo tengo 200 y tú tienes 500. O sea, duplicas y superas con creces esa duplicidad a mis concentraciones de testosterona. Sin embargo, yo cuando llega un momento competitivo incremento un 200% mi testosterona, me pongo en 600, ¿no? Y tú aumentas un 20% y te pones en 600 también. Bueno, pues soy yo el que tengo una mayor probabilidad de vencerte. Lo mismo pasa cuando observamos en el género femenino que producen entre 3 y 7 veces menos testosterona que el género masculino, principalmente porque solamente la producen en la glándula suprarrenal, muy poquito en los ovarios, nosotros casi todo en los testículos y muy poquito en la glándula suprarrenal.
Pues hemos observado cómo las conductas competitivas en el género femenino están vinculadas a estos cambios. O sea, a lo mejor ellas tienen 100 picogramos de testosterona de media y nosotros 300 de media, el triple. Sin embargo, sus variaciones de 100 a 150 son un 50% de incremento, y esto implica que su capacidad competitiva en ese incremento a 150, aun siendo la mitad que el género masculino, incrementan de forma notable su competitividad. O sea que realmente esto es muy interesante porque parece ser que más las fluctuaciones que la producción, o mejor dicho, que la cantidad de testosterona que cada uno de nosotros tenemos de forma natural, son las que están implicadas en estas conductas competitivas, en estas conductas agresivas, en estas conductas de priming social. Aunque, sí es cierto que más testosterona, más probabilidad de conducta competitiva, ¿vale? Pero las fluctuaciones son realmente lo interesante. Y otra cosa muy interesante, y ahora que me acaba de venir ahora a la mente, otra cosa muy interesante, no debemos olvidar que la testosterona es neurotóxica, es una sustancia neurotóxica. Por tanto, es muchísimo más adaptativo y muchísimo más importante desde el punto de vista de las capacidades de alcanzar el recurso, que haya incrementos bruscos de testosterona cuando lo necesito para competir y volver otra vez a unos niveles medios cuando estoy en mi vida, digamos, normal, que altas concentraciones de testosterona mantenidas en el tiempo, que se convierten al final en un coste fisiológico y psicológico para el sujeto, en muchos casos, que incluso puede llevarlo a lo que llamamos depresión atípica. O sea, un proceso depresivo producido por un mismatch effect, un efecto de desajuste, ¿no? Ante esa cantidad de testosterona, esa necesidad de querer tener impacto sobre los demás de forma sistemática y, sin embargo, no alcanzar continuamente, porque es imposible, esa posición de estatus social en todos los ámbitos de la vida. Claro, porque está relacionada con la competitividad de todo tipo, ¿no? Tanto física como intelectual, ¿no? Y como social, y como económica. Date cuenta que la testosterona, Carlos, según producimos más testosterona, ¿va? Nos vamos acercando más a la psicopatía. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la testosterona está estrechamente relacionada, o mejor dicho, inversamente relacionada con la empatía. Entonces, a más testosterona, más reducción de la empatía. Altos niveles de testosterona, muy altos niveles de testosterona, pues perfiles pseudopsicopáticos, porque nuestra capacidad de empatizar con terceros huelga, eh, brilla por su ausencia, ¿no? Fíjate qué curioso y qué interesante, porque, bueno, durante mucho tiempo oímos en las noticias, lamentablemente, bueno, pues cuestiones que tienen que ver con la agresividad o con agresividades masculinas, ¿no? Normal, es lo frecuente, ¿no? Lo más frecuente, lamentablemente, ¿no? Y en muchos casos, evidentemente, es por psicologías ya destrozadas o ya tocadas por algún problema fuerte, ¿no? Y claro, también lo conectaba, según te escuchaba, con aquel dicho típico de mantén la cabeza fría. No sé si tiene que ver con, oye, la gente que es capaz de mantener la cabeza fría ante una situación complicada o ante una situación de competitividad, tiene más capacidad también de llegar a una buena solución antes que dejarse llevar, ¿no? Por esa rabia, por esa furia, como dicen en el fútbol, ¿no? Bueno, que quizá no sea tan productiva, ¿no? Porque te ciega. Cabeza fría y corazón caliente, decía mi entrenador. Total. Pasión, Y pero tranquilidad, ¿no? Mental. efectivamente, corazón caliente sí, pero la cabeza fría. Pues sí, efectivamente, al final, y esto es lo más interesante del ser humano, como decía Sapolsky, ¿no? Decía, la naturaleza de la naturaleza humana es no estar condicionados por nuestra propia naturaleza. Caray, O qué dicho difícil. de otra manera, indudablemente nuestra biología dispone, indiscutiblemente,
pero nosotros tenemos la capacidad de decidir. Y esa capacidad que nos diferencia claramente de los animales está muy infrautilizada. Muchas veces nos dejamos arrastrar, como tú muy bien dices, por nuestras emociones disruptivas, por tanto nuestras conductas son disruptivas. Y al final, cuando nos damos cuenta, nos hemos metido en un berenjenal bastante complicado del cual salir. Sin embargo, nuestras emociones, nuestra predisposición biológica a ciertas conductas nos va a impulsar a alcanzar el éxito si, como muy bien apuntas, vamos dominando y controlando cada momento en cada situación. Esto se presentó en el año 1990 ya por parte de Winfield, uno de los científicos más punteros en el ámbito del estrés, que sugería, en su hipótesis del desafío, que es muchísimo más productivo. Incrementos notables de testosterona. Incluso él decía de cortisol. Claro, el cortisol va a movilizar la glucosa. O sea, si el cortisol sube también en el momento justo en el que voy a competir, esa movilización de la glucosa va a ir hacia el músculo esquelético, va a dotarme de una mayor energía para superar el desafío. Y por eso lo llama la hipótesis del desafío. O sea, y en su hipótesis de desafío decía que los organismos que incrementan sus concentraciones hormonales en el momento en el que lo precisan son los organismos más adaptativos y son los organismos que alcanzan el éxito, no los que están continuamente hiperactivados. Claro, que al final te puede llevar al bloqueo, ¿no? Y a la intoxicación, ¿no? Como comentabas. De hecho, bueno, creo que vais a hablar sobre hormonas y comportamiento humano dentro de muy poquito. Y, bueno, es que a mí se me pasa el tiempo muy rápido, pero en marzo de 2020, en principio, vas a estar con un gran investigador, con Pranjal Mehta, que es uno de los investigadores más importantes sobre este tema. Imagino que has tenido la oportunidad de conocerle, de compartir algunos conocimientos con él y que te habrá abierto también un poco las alternativas o las posibilidades a conocimientos o a posibles investigaciones que a lo mejor, bueno, pues no habías detectado de momento, ¿no? Pero parece que esta unión va a ser prometedora, ¿no? Esto puede ser una delantera de lujo. Hombre, más para mí que para él. Pranjal es, de hecho, la estancia realmente en la University College lo he hecho porque Pranjal está allí y porque nuestra relación todo el tiempo que hemos estado allí ha sido muy estrecha. O sea, realmente nos hemos pasado largas horas de conversación y lo primero que te das cuenta es la mente tan brillante que hay detrás de ese científico tan joven. Porque para mí ya, bueno, para mí ya va empezando a ser joven todo el mundo, ¿no? Pero, pero, pero realmente Pranjal es un científico de apenas 37 años que tiene un currículum espectacular, pero sobre todo una capacidad realmente única de encontrar las vías de los diseños experimentales más adecuados para cada una de las preguntas de investigación que se le plantean. Y cuando hablé con él, yo hace tiempo que manejo una hipótesis que ya la presenté en mi tesis doctoral. Hemos hablado alguna vez de ella, de la respuesta del cortisol al despertar como un fenómeno realmente por estudiar. Es, en mi opinión, uno de los fenómenos del futuro. Y en cuanto le presenté mi hipótesis con respecto a la respuesta del cortisol al despertar, su respuesta fue: busca una buena muestra y elige la revista. Esa fue su respuesta. Qué crack, ¿no? Ya vamos a ganar. Ya es el planteamiento, ¿no? Lo vamos a conseguir. Sí, sí, le pareció una de las hipótesis más prometedoras pues, que había escuchado. Entonces, ya estamos trabajando en ello, ya estamos poniendo en marcha el primer paso de este proyecto, financiado por la propia Universidad Internacional de La Rioja. Y, de hecho, mañana mismo, por eso estoy en Málaga, me reúno con los estudiantes de último curso de medicina
que van a hacer su último examen y en ese último examen vamos a medirles la respuesta del cortisol al despertar, y mi hipótesis es que voy a poder predecir con esa respuesta del cortisol al despertar quién va a aprobar el examen y quién lo va a suspender. Efectivamente, ¿no? ¿Quién lo puede afrontar de una mejor manera, ya no solo mental, sino química, ¿no? Por dentro. Mi hipótesis es que nuestro hipocampo, que es la parte de nuestro cerebro que está continuamente haciendo predicciones de lo que una situación es y de lo que una situación tiene que ser, cuando encuentra discrepancias, hace saltar la alarma. Y prepara al organismo para el desastre, por decirlo de alguna manera, que va a venir. Entonces, eso se representa en una mayor permeabilidad de la glándula suprarrenal a la adenocorticotropa durante las fases de sueño REM y no REM, durante el sueño anterior al día del evento en cuestión. Por tanto, el día que tú te levantas por la mañana, ese pico de cortisol ya va a determinar qué probabilidad tienes de tener un buen rendimiento en lo que se te presenta. Esta primera fase, que lo vamos a hacer con exámenes, se completará más adelante con una fase en la que se va a hacer lo propio con jugadores profesionales de distintos equipos en Brasil, en España, en Alemania, en Inglaterra, y tanto femeninos como masculinos. Y ya hace un par de años hicimos un estudio piloto en la Copa de la Reina de hockey femenino, y efectivamente las jugadoras que tuvieron picos de cortisol al despertar esa mañana más altos, sus equipos perdieron. Vaya, es que es impresionante porque puedes empezar a pensar que, no sé si ha pasado o si en el mundo de la psicología creo que esto está más o menos estudiado, pero la importancia que tú le das a un evento en la vida, si tú la relativizas un poco, si tú dices, bueno, vale, esto es importante, pero a lo mejor no es esencial en mi vida, es decir, puedo tener otras opciones, venga. Parece como que te baja la tensión, ¿no? O sea, no es lo mismo ir a un examen de una evaluación, por ejemplo, intermedia o un parcial, que ir a un examen en el que ya te la juegas, como estos chicos de medicina que ya creo que se la juegan bastante, ¿no? El examen final. Pero si tú llegaras y psicológicamente tú puedes decir, bueno, venga, voy a relativizar un poco y creértelo realmente, porque decirlo durante 2 segundos y no creértelo no tiene mucho sentido, pero realmente relativizarlo de verdad, imagino que puedes llegar a tener un mejor rendimiento incluso, ¿no? La pregunta es, ¿podemos relativizar los eventos vitales? Claro, ahí yo lo veo muy difícil. O sea, algo que es vital y que tú entiendes que está esa vida o muerte, que alguien te puede decir, no, no, pero a ver, que bueno, que tú puedes ser un gran doctor, pero que a lo mejor no, ese examen lo puedes aprobar en septiembre. Te lo pueden Claro. relativizar así, ¿no? Pero aún así tú dices, no, pero si lo apruebo en junio mejor todavía, ¿no? Y entonces ir ya con mucha tensión acumulada. Sí, sí, pero fíjate que los eventos vitales, que por eso es por lo que nosotros elegimos, de situaciones competitivas reales, donde lo que está en juego es no recuperable, como muy bien has apuntado tú. Ujú. Por eso nos interesan las competiciones deportivas en las que hay una lucha y un resultado que no es reparable. Por ejemplo, las semifinales de la Copa de la Reina, donde ganas, te metes en la final, pierdes, te vas fuera. Ahí es donde realmente es donde se manifiesta con mayor virulencia esta respuesta del cortisol al despertar, porque tú eres consciente y tu subconsciente al mismo tiempo está percibiendo esa tensión, que no hay vuelta atrás. Otra cosa es que mi hipótesis vaya en una dirección o en la contraria. Mm, O sea, porque tengo más cortisol no hago bien las cosas, o porque creo que no voy a hacer bien las cosas tengo más cortisol. Esto también. ya es, esto ya será una pregunta que habrá que aclarar en el futuro cuando establezcamos con mayor fiabilidad esta relación. Pero que esta relación parece existir es obvio. Y insisto,
muy mal encaminado no tiene que ir el argumento cuando un neurocientífico de la calidad de Pranjal Mehta pues considera que eso, elige una buena muestra y elige la revista donde lo quieres publicar. Madre mía, bueno, pues la verdad que nosotros a lo mejor aquí en El Viajero podemos ser una muestra de tensión cuando tenemos programa. No creo, porque creo que no lo percibimos como algo competitivo, sino como algo muy agradable, pero que sepas que nos tienes a tu disposición para coger muestras, de nuestro cortisol el día del programa. Pero vamos, ya Sí, te digo sí. yo que no es a vida o muerte, que vamos Pero relajados. seguro que aumenta. Otra cosa es que ese incremento sea muy, muy importante. Pero si cogemos un día de descanso y un día en el que vais a trabajar a hacer el programa, te digo yo que hay más cortisol al despertar el día del programa. Pues muy, muy probablemente. Pero bueno, lo bueno es que, mira, nos vamos siempre con una sonrisa y con un montón de conocimientos adquiridos gracias a que hablamos con científicos, pues como tú en este caso, Manuel Jiménez, aparte de científico amigo del programa, y que siempre nos llenas la mente con grandes ideas y nos descubres un poquito esa química que tenemos en el cerebro y que a veces no es una gran desconocida, la verdad, para muchos de nosotros, ¿no? Pero tú nos las vas desentrañando poco a poco. Así que te deseamos un montón de suerte con los siguientes proyectos y bueno, pues que la verdad, que salga genial y que podamos veros dentro de muy poquito, en marzo si puede ser, en directo, en vivo y en directo, aquí en El Viajero. Aquí estaremos porque Pranjal está muy ilusionado y además ya veréis que es una persona con unos conocimientos espectaculares y sobre todo, como suele ocurrir, que es una de las cosas que más me llama la atención, cuanto mayor nivel tiene el científico, más humildad te encuentras en él. Es algo bastante sorprendente. Pues sí, y además que lo podemos conectar con deportistas, ¿no? Como quizás se me ocurre Rafa Nadal u otros, que tienen una Mm. humildad tremenda y aún así, pues son unos auténticos campeones. No hablaremos de Mourinho, que dice que la humildad no es buena, pero, pero la verdad que sí, que parece ser que la gente más sabia es también la más humilde y la que menos importancia será, ¿verdad? Que bueno, pues oye, aquí estamos, hemos investigado esto, hemos hecho lo otro, pero en fin, ¿no? No somos imprescindibles y parece que ese pensamiento se multiplica, ¿no? Con la gente de gran nivel, ¿no? Mourinho no sé si él es el que se cree que realmente es más bueno de lo que realmente es que los Ya, demás. ya, la verdad que sí, que el hombre dice que tiene dos caras, una pública y otra privada, pero ya uno dice, bueno, pues que chico, está tan bien trabajada que ya no sé si es cierta o no. Pero Pero bueno, las dos pues son igual de duras. sí, sí, las dos son igual de... Oye, al que también le tendríamos que coger muestras de cortisoles a Donald Trump también, a ver por dónde sale cada mañana, porque cada vez que habla sube el pan, la verdad. Todos los Pues no, a lo mejor políticos, está muy tranquilo. sí, sí, todos los políticos y todos los banqueros forman parte del grueso en el que hay más testosterona y del grueso en el que hay menos empatía y más perfiles pseudopsicopáticos. De hecho, los psicópatas suelen tener un interés especial por ocupar estos puestos. Buah. Bueno, pues ya sabéis, ¿eh? Si tenéis por ahí algún político banquero en casa, tened cuidado, darles un abrazo para que noten vuestra empatía y que trabajen un poquillo la empatía también. Y que Pues Manuel, muchísimas gracias. en algún chiringuito. Exactamente, también para relajarse un poco. Pues Manuel, muchísimas gracias y nos vemos enseguida. Un cordial abrazo, como siempre, y muchísimas gracias por invitarme. Es un honor. Un abrazo a ti, Manuel, de verdad, y gracias a ti que siempre nos abres la mente y el pensamiento a nuevas opciones. Un placer.